La esposa de nuestro predicador me contó todo y me divorcié de mi esposa. Yo, de 29 años, y mi exesposa, de 28, estuvimos casados apenas 3 años antes de descubrir algo que destrozó nuestro matrimonio. Mi esposa y yo nos conocíamos desde la universidad, pero solo comenzamos a salir 3 años después de graduarnos. Una de las cosas que me encantaban de mi esposa era que compartíamos ideas y creíamos en una vida simple pero feliz. También éramos cristianos, aunque ella era más devota que yo. No lo vi como una señal de alerta porque venía de un hogar cristiano devoto, pero yo solo iba a la iglesia los domingos y nada más. Por otro lado, mi esposa era una trabajadora, activa en la iglesia y creo que participaba en al menos 3 departamentos. Esto es solo para explicar cuán involucrada estaba en las actividades de la iglesia. Después de 3 años de noviazgo, mi esposa y yo nos casamos y comenzamos nuestra vida juntos. Estábamos muy enamorados, al menos eso creía, y no teníamos hijos. Ella mencionó algo acerca de tener hijos a partir de los 32 para que pudiéramos establecernos antes de traer bebés al mundo. Soy una persona muy tranquila y pacífica por naturaleza, mientras que mi esposa era extrovertida. Era el tipo de persona que conocía literalmente todo sobre los vecinos, las personas de la iglesia o cualquier persona que estuviera a su alrededor. Algunas personas no le caían muy bien porque sentían que a veces exageraba. Como mencioné antes, solo iba a la iglesia los domingos porque mi trabajo demandaba la mayor parte de mi tiempo durante la semana. Mi esposa trabajaba en turnos y siempre encontraba la manera de acomodar sus horarios para que no chocaran con sus actividades en la iglesia. A lo largo de nuestro matrimonio admiraba su dedicación, y la mayoría de las veces bromeaba diciendo que sería como ella algún día. Como pareja íbamos juntos a la iglesia los domingos y lo habíamos estado haciendo durante casi 2 años. Nuestra iglesia era pequeña, así que todos se conocían y éramos como una gran familia feliz. Cuando nos acercábamos al 2.º año de nuestro matrimonio, noté que mi esposa y nuestro predicador estaban volviéndose demasiado cercanos. Pero no pensé que hubiera algo malo. Fue mi error. Muchas veces, si él estaba en nuestra calle, pasaba por nuestra casa para saludar o discutir algunas cosas con mi esposa. Cada vez que le preguntaba al respecto, ella mencionaba algo de la iglesia o inventaba una excusa. Al final, no pensé en ninguna de las razones que ella daba. Solo preguntaba y cualquier respuesta que obtuviera de ella no le daba más importancia. Nada sospechoso cruzaba por mi mente, porque confiaba mucho en mi esposa y ni siquiera consideraba la idea de que algo pudiera estar sucediendo entre ella y nuestro predicador. Muchas veces él pasaba por nuestra casa y le pedía que esperara a que mi esposa llegara a casa, haciendo lo mejor posible por atenderlo hasta que ella regresara. Hice esto la mayoría de las veces porque respetaba mucho a nuestro predicador y sentía que era malo tener a un hombre de Dios en casa y no tratarlo como tal. Nunca me pregunté por qué nuestro predicador siempre conducía por nuestra calle, como decía, y siempre pasaba por mi casa. Me parecía natural y, honestamente, creía que nuestra casa no era la única que visitaba. Durante meses observé cómo mi esposa y el predicador se acercaban hasta que recibí noticias impactantes de su esposa ese domingo. Mi esposa y yo fuimos a la iglesia como de costumbre. Disfrutamos del sermón y de cada parte del servicio. Después del servicio, mientras intercambiábamos saludos como de costumbre, la esposa de nuestro predicador me apartó del grupo y me dijo que tenía algo que contarme en privado. Cuando estábamos a solas, me dijo algo que cambió el rumbo de mi matrimonio. Dijo que mi esposa estaba teniendo una aventura con su esposo. Pensé que me estaba tomando el pelo, pero era la verdad. Según la esposa de mi predicador, ella había estado haciendo algunas investigaciones porque su esposo se comportaba de manera diferente en casa. Después de indagar, descubrió que su esposo se comunicaba más con mi esposa e incluso encontró mensajes sensuales entre ellos. Para estar segura de lo que descubrió, contrató a alguien para seguir a su esposo, confirmando que cada domingo por la tarde mi esposa y su esposo, el predicador, iban a un departamento barato en el centro y pasaban horas allí antes de regresar a casa. A pesar de todo lo que dijo, no le creí porque podía jurar que mi esposa trabajaba los domingos por la tarde. La había llevado a su lugar de trabajo algunas veces y no tenía sentido para mí. Todas mis dudas se disiparon cuando me mostró que el predicador había estado usando el dinero de las donaciones, el mismo dinero que había conseguido manipulando psicológicamente a la gente para que donara para la obra del Señor. Después de escuchar lo suficiente, le agradecí y obtuve la dirección del departamento en el centro del que hablaba. También le dije a mi esposa que no se molestara en volver a casa y me fui enfadado. Estaba destrozado cuando lo presencié.
y mi esposa seguía llamándome insistentemente toda la noche. Dejó múltiples mensajes de voz diciendo que podía explicarlo todo y que necesitábamos hablar esa noche. No pude dormir porque pensaba en todas las áreas o cosas en las que debía haber fallado como esposo para que mi esposa me engañara. Al día siguiente, ella vino a casa y encontró sus maletas empacadas en el porche delantero. Le dije que habíamos terminado y que pronto escucharía de mi abogado. Luego cerré la puerta en su cara. Mientras tanto, publiqué la grabación de esa noche en la plataforma de nuestra iglesia y todos quedaron sorprendidos y decepcionados. Con la ayuda de la esposa de nuestro predicador, también publiqué los registros financieros. Esto en particular hizo que muchos miembros de nuestra iglesia dejaran de asistir, insistiendo en que solo regresarían cuando nuestro predicador fuera reemplazado por uno nuevo. Finalmente, me divorcié de mi esposa para que pudiera irse y estar con su amante, y la esposa del predicador hizo lo mismo. La ciudad en la que vivíamos era pequeña, así que la noticia se difundió rápidamente y fue rechazada por nuestra comunidad hasta que regresó al pueblo de sus padres. Esto ocurrió hace aproximadamente un año y aún no lo ha superado. Las mujeres simplemente tienen sus maneras de hacer las cosas más vergonzosas. Tuve que dejar de asistir a los servicios de la iglesia para que el asunto se calmara. Hasta la fecha, me siento avergonzado cada vez que me encuentro con un miembro familiar de la iglesia. Puede que me enamore de nuevo, pero hasta entonces disfrutaré de mi estado de soltería y paz.